Durante las últimas décadas, Uruguay y la región viven una pandemia, el crecimiento del crimen y la inseguridad. La pregunta es, ¿cómo debemos enfrentar esta problemática en nuestro país? Bajo el eslogan Vivir sin miedo, hay quienes nos proponen que votemos una reforma de la Constitución. Pero ciudadanos y ciudadanas de a pie, especialistas en seguridad y derecho, colectivos y organizaciones sociales, nos unimos en la articulación nacional No a la Reforma. Convencidos de que esta no es la solución, sino que por el contrario, en caso de ser votada, va a generar más inseguridad. En octubre, vos tomás la decisión. No poner la papeleta es votar por más seguridad. Es evitar una reforma peligrosa que nos deja a todos y a todas más expuestos y con menos garantías. Esta reforma no es la forma de mejorar la seguridad. Propone un conjunto de medidas que ya probaron ser ineficientes, tanto en Uruguay como en la región. Es más de lo mismo. En Uruguay, hace más de 25 años que se endurecen las penas, se reducen libertades, se aumenta el presupuesto público y privado en seguridad. Estas políticas fueron consensuadas en 2010 por un acuerdo entre todos los partidos políticos. Pero la criminalidad no ha dejado de crecer. Este no es el camino. Analicemos con la seriedad que nuestra seguridad y nuestra Constitución merecen los 3 ejes centrales de la reforma propuesta. 1. Militarizar la seguridad pública a través de una Guardia Nacional con miles de militares en las calles. La formación militar no capacita para trabajar en seguridad pública, pues no está destinada a trabajar con civiles. Muy por el contrario, su función es la tutela de la soberanía nacional y en hipótesis de enfrentamiento armado. Es por ello que la actividad de militares en seguridad pública nunca es aconsejable. Cuando ello ha ocurrido, las consecuencias han sido nefastas. Vulneración de los derechos de todos, pero especialmente de los más pobres. En efecto, el ejército no es una fuerza destinada ni capacitada para el cuidado de la seguridad pública interna, ni en Uruguay ni en el mundo. En Brasil, entre 2017 y 2018, la intervención solo en Río de Janeiro provocó un aumento de 61% en los tiroteos y de 35% en los asesinatos por parte de fuerzas militares. Solo en los primeros 4 meses de 2019 hubo 600 personas asesinadas por parte de las fuerzas de seguridad. En México, la inseguridad también se descontroló desde 2006 a partir de esta misma medida que ahora se propone en Uruguay, la militarización de la seguridad interna. Los homicidios aumentaron un 250%. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte sostienen la necesidad de separar claramente las funciones de la policía y los militares en seguridad pública. Está comprobado que la militarización no es el camino. Es realmente querer apagar el incendio con nafta. El ejército no debe intervenir en la seguridad interna y esto no son, como se ha dicho, prejuicios ideológicos. Son hechos reales y comprobados en nuestro país y en muchos otros. Otra de las propuestas es habilitar los allanamientos nocturnos. La inviolabilidad del hogar data de nuestra primera Constitución de 1830. La intimidad y la seguridad son derechos consagrados. La dictadura militar ya había intentado habilitar los allanamientos nocturnos, pero el pueblo uruguayo en 1980 les dijo que no. Los allanamientos nocturnos son situaciones de extrema violencia para todas las personas, pero en especial para las personas más vulnerables del hogar, los niños, niñas y adolescentes. Implica una situación traumática de alto impacto que les somete a niveles de angustia y de miedo intolerables. Además, hoy en día los efectivos policiales ya pueden entrar a una vivienda con previa aprobación de un juez si tienen pruebas de que ahí está ocurriendo un delito grave. Pero la principal debilidad de esta medida es que es inútil. ¿Realmente podemos creer que los allanamientos nocturnos son la solución contra los puntos de venta de droga? Sencillamente, al día siguiente al allanamiento, cualquier boca de venta de drogas reabre en otro lugar. Esta propuesta no da garantías ni a las personas dentro o alrededor del hogar a allanar, ni a los efectivos encargados de los allanamientos. Los sindicatos de la policía se oponen a la iniciativa por esta falta de garantías. Un tercer eje de la pretendida reforma es el de endurecer las penas, crear la prisión perpetua y eliminar beneficios liberatorios por buena conducta o estudio. Está demostrado en Uruguay y en la región que endurecer las penas no disminuye los delitos. Debemos mejorar las cárceles. Cárceles pequeñas, vivibles y controlables y espacios comunitarios. Posibilidades reales de trabajo y estudio para la reinserción social. Trabajar más y mejor para aumentar las oportunidades de rehabilitación y reinserción social de su población. Endurecer las penas, someter a las personas a años de reclusión,
profundiza los daños, aumenta la desesperanza y somete a las personas a espirales de violencia y exclusión, porque la violencia genera más violencia. Las cárceles deben dejar de ser instrumentos de sufrimiento y fábricas de delincuentes. Debemos bajar los índices de reincidencia. Necesitamos que las personas que cometieron delitos tengan oportunidades reales de reintegrarse en la sociedad. Hoy, la mitad de las personas que duermen en la calle son expresos. La inseguridad creció en Uruguay y ese problema lo sufrimos todos. Pero las medidas que plantea esta reforma generan más violencia y más miedo. Nos van a traer aún más inseguridad. Esta reforma no es la forma, porque no resuelve nada del fondo de la problemática. Al contrario, empeora la situación. Los ejemplos a seguir en políticas de seguridad no son Brasil, México o Chile, sino Finlandia o Suecia, con prisiones modelo, con programas de estudio y trabajo que han disminuido el crimen. Para mejorar la seguridad necesitamos seguir mejorando la inteligencia y la formación policial. Investigar y atacar las rutas de financiamiento del narcotráfico. Debemos ocuparnos de las víctimas del delito, que este proyecto de reforma ignora, atacar la desigualdad y las demás causas del crimen. Debemos generar oportunidades, nuevos sentidos de ser y estar en una sociedad basada en el respeto de los derechos humanos. Porque cuando nos conectamos humanamente con las personas, cuando combatimos nuestra sed de venganza, se van abriendo alternativas, se van generando nuevas oportunidades y de verdad se inician los procesos de transformación y cambio. Precisamos políticas integrales de prevención del delito y de egreso del sistema penitenciario. Al miedo le ganamos trabajando por una sociedad más justa. Un país para vivir seguras y seguros se construye con más y mejor educación, trabajo, vivienda y oportunidades. En octubre, vos decidís. Podés votar a Abella, Fernández, Lacalle, Manini, Martínez, Mieres, Talvi o Vega. Pero no agregues la papeleta de la reforma. Ninguno de estos candidatos a presidente apoyan ni promueven este proyecto. Queremos vivir mejor. Evita más crimen, más delincuencia y más inseguridad. Decile no a esta reforma. No a la reforma. No a la reforma. No a la reforma. No a la reforma. El miedo no es la forma.